presentación de hoy corresponde al laboratorio número 2 de transferencia de calor, que es el coeficiente de transferencia de calor en una superficie plana. Primero comenzaremos hablando sobre la teoría que se trabajará en el laboratorio. Principalmente se trabajará con uno de los tres mecanismos de transferencia de calor, que es la convección, que corresponde a la transferencia de energía entre una superficie sólida y un fluido, ya sea líquido o gas, adyacente que está en movimiento. Una expresión analítica para representar el flujo de calor transferido es a través de la ley de enfriamiento de Newton, que se puede apreciar aquí en la parte superior, donde H corresponde al coeficiente de transferencia de calor por convección, a sub S el área superficial que se encuentra expuesta del sólido, T sub S la temperatura de esta área y T sub infinito la temperatura del fluido promedio. La convección se clasifica dependiendo de la manera en que se inicia el movimiento del fluido, ya sea convección natural, en la cual el movimiento del fluido se produce por las diferencias de densidad debido a la transferencia de calor que se produce con el fluido adyacente del cuerpo. Convección forzada, en donde el fluido en contacto con el sólido se encuentra en movimiento mediante medios externos como un ventilador, una bomba o un viento. Se recurre a convección forzada siempre que se necesite incrementar la relación de transferencia de calor. Para determinar el coeficiente de convección forzada como natural, se utilizarán formas empíricas. Es por ello que se usarán fórmulas empíricas en términos de números adimensionales, los cuales se mencionarán a continuación. Primero tenemos el número de Nusselt, que relaciona la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción. Luego tenemos el número de Prandtl, que relaciona la difusión de momentum con la difusión térmica. Luego tenemos el número de Grasov, que relaciona las fuerzas de empuje con las fuerzas viscosas. Luego tenemos el conocido número de Reynolds, que es la razón entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Luego tenemos el número de Rayleigh, que es la multiplicación entre número de Grasov y el número de Planck. En esta experiencia se trabajó con un bloque de acero SAE 1020 de 548 gramos y 41,8 por 40,7 milímetros, que posee un orificio en una de sus caras para movilidad y poder medir. El bloque se calienta con un mechero hasta una temperatura de referencia de 70 grados Celsius. Luego se cubre dentro de un aislante y se espera hasta que se homogeneice su temperatura, ya que sigue marcando un aumento de temperatura del termómetro. Luego se deja expuesto una de sus caras al ambiente para que comience a enfriarse. Luego se procede a tomar su temperatura cada 2 minutos con un total de 10 mediciones. En la imagen se puede apreciar el proceso de convección natural. Para convección forzada se realiza el mismo procedimiento de calentamiento del bloque, solo que al momento del enfriamiento de este se le agrega un ventilador. También se realizan mediciones de su temperatura cada 2 minutos con un total de 10 mediciones. A continuación se presentan los datos obtenidos en la experiencia. En la primera tabla se puede apreciar las condiciones de ambiente, tanto inicial como final, para la temperatura, la presión y la humedad. En la tabla de la derecha se encuentra la convección forzada, el tiempo y la temperatura medida. Y en la tabla de la izquierda se encuentra la convección natural, el tiempo y la temperatura que se marcó. Estos datos luego fueron llevados a una gráfica de temperatura versus tiempo, en donde la curva naranja corresponde a convección natural y la ploma corresponde a convección forzada. Luego se trabajó con los números adimensionales, tanto para convección natural como para convección forzada, para obtener un coeficiente de convección H, tanto teórico como experimental. ¿Cómo se obtuvo el H teórico? Se hizo el supuesto
de que la cara expuesta del cubo era un sistema concentrado, es decir, que toda la superficie expuesta del cubo tenía la misma temperatura. Con esto se puede obtener un H teórico. Y se pudo hacer un ajuste exponencial a las curvas, y a partir de la pendiente de la curva se puede determinar el coeficiente de convección con la ecuación gobernante para sistemas concentrados. A continuación se presenta la obtención del coeficiente de convección, tanto para natural como para forzada. Aquí se encuentra el H experimental y aquí el H teórico para cada caso. Luego de haber obtenido los valores, se llegaron a las siguientes conclusiones. Viendo la tabla, se puede apreciar que los valores obtenidos para H difieren totalmente entre el H teórico y el H experimental, ya que se hizo el supuesto de que la superficie expuesta se encuentra a la misma temperatura, es decir, sistemas concentrados. También existe una mayor transferencia de calor por convección forzada que por convección natural, ya que posee un mayor coeficiente de convección. También es posible determinar de forma empírica el valor aproximado de H, que fue lo que hicimos en esta experiencia, y también se comprobó la utilidad de los números adimensionales para obtener parámetros físicos. En este caso, el coeficiente promedio de convección, ya que se llegó a un resultado bastante coherente.